Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Isaac Cruz Gutiérrez y hoy les vengo a hablar un poco acerca de las dos nuevas funcionalidades que se implementaron dentro de mi código. Las funcionalidades de las cuales estoy hablando serían eh, la utilización de SQLite o MySQL, no, SQLite, de que viene integrado junto con Android Studio para la persistencia de datos. ¿A qué se refiere la persistencia de datos? Se refiere a mantener los datos después de incluso haber cerrado la aplicación. Esto es muy importante en mi aplicación, el por qué. Había una sección de configuración en la cual podíamos configurar si queríamos mantener el idioma en español o en zapoteco. En este caso se decidió, y no solamente eso, también se podía de seleccionar el tiempo que durase el pase de cada carta en la sección de home o la sección de inicio de nuestra aplicación. Entonces era muy importante mantener los datos para darle al usuario una, una comodidad aún mucho mayor a la hora de poder utilizar la aplicación y no constantemente después de cerrar la aplicación ir a configuración nuevamente, cambiar los datos que él había colocado anteriormente y regresar a la aplicación y regresar a la sección de pasado de cartas, ¿no? Entonces por eso es que se decidió poder implementar estas nuevas funciones. Bien, como les decía, algunas de las nuevas funcionalidades que se terminaron implementando o nuevas clases que se tuvieron que implementar para poder hacer posible lo de la persistencia de datos y el Navigation Drawer fueron dos clases en específico. La clase de configuración Database Helper, que como su propio nombre lo dice y como aquí en el inicio nos explica, nos ayuda a manejar la base de datos de configuración de la aplicación. Almacena preferencias como el tiempo entre carga y el idioma seleccionado, que es justamente lo que les estaba mencionando acerca de la persistencia de datos. También está la clase pantalla carga, que aquí se terminó agregando la nueva sección que nos permite hacer esta animación del Navigation Drawer, en donde se abre un nuevo menú en el cual podemos seleccionar a cuál de estas activities o a cuál de estos fragmentos queremos ir para poder verificar lo que tienes. Pero vayamos por partes. Primero explicaremos el Database Helper. Básicamente lo que hace es crear una base de datos de SQL a nivel interno, el cual pues al ser de alguna forma light y estar integrada al propio Android Studio nos permite hacer almacenar datos en muy poca cantidad, obviamente por ende el nombre de light nos permite almacenar datos de forma mucho más ligera. Alguna de las cosas importantes que tenemos que dar a conocer es que para la creación de la tabla tenemos que algo también importante, tenemos que estar manejando mucho la cuestión del manejo de errores. Es importante esto porque al ser SQL es muy importante, o al ser de bases de datos es muy importante mantener siempre mucho cuidado a la hora de crear o hacer consultas. ¿El por qué? Porque si por ejemplo hay algún error en alguna sección, pues podríamos estar preparados para ese tipo de errores. Por ejemplo, aquí por defecto se le da a nuestra base de datos el nombre y la versión, pero por ejemplo aquí sé que se le da por defecto valores como el 300, que son los dos valores que estamos almacenando dentro de nuestra base de datos, son el idioma y el tiempo que va a transcurrir por cada uno de los, ¿cómo se llaman? De las cartas. En este caso por defecto tenemos 300 y por defecto también tenemos el idioma, y también les muestro. Zapoteco, como ven aquí. Estaba viendo que aquí hay un código comentado por alguna razón. Esto no estoy muy seguro si debería de estar conectado. Después de todo simplemente se cacha el error, entonces no lo cerramos. Bueno, tiene sentido, lo dejamos así. Bueno, iniciando con la explicación del código. Primero tenemos que definir un tag. Esto es para mostrar luego los errores dentro de nuestra consola de comandos, para decir, oye, esto es un error de config database helper. Entonces ya sabemos dónde poder atacar ese error que tenemos dentro de nuestra aplicación.
Luego tenemos el nombre y la versión de base de datos. El nombre es el archivito como se guardará dentro de nuestro sistema. En este caso lo llamamos como config database. Y la versión es porque a veces tenemos que mantener datos almacenados dentro de una base de datos de nuestra aplicación. Entonces, para no tener que eliminar y luego volver a correr la aplicación, pues simplemente se coloca un número de versión. Este número de versión sirve para, si queremos mantener los datos de la anterior versión, simplemente le cambiamos a un nuevo ID y nos mantiene todos los datos y nos crea una base de datos ahora con un ID diferente, ¿no? Aquí serían algunas de las... Aquí sería la estructura de las tablas. Podríamos decir que aquí sería el tiempo que vamos a almacenar y el idioma. Aquí es simplemente configuración para estos de las tablas, ¿no? Aquí tenemos nuestro constructor que inicializa la base de datos, como bien dice acá. Y en nuestro onCreate intentamos crear una tabla con las columnas de texto entero. Esto porque justamente nuestro idioma lo estamos almacenando de forma de texto y nuestro tiempo lo estamos almacenando en enteros, ¿no? Porque se maneja a partir de 3000, 2000, etcétera, etcétera. Luego le damos valores por defecto, que en este caso aquí se lo estamos asignando como 3000, y el idioma predefinido cuando va a iniciar la aplicación va a ser zapoteco. Y pues manejamos el cacheo de errores. Luego tenemos funciones que nos permiten upgradear lo que tenemos dentro de nuestra base de datos, que aquí es donde entra el tiempo que queremos almacenar dentro de nuestra aplicación del pasado de cada cartas. También almacenamos el lenguaje en el cual queremos que se esté reproduciendo reproduciendo los audios de nuestra aplicación. Tenemos funciones que nos permiten obtener el tiempo, obviamente también haciendo la verificación de errores por si acaso llega a ocurrir alguno de estos errores. Y finalmente, una vez que logra hacerlo, inmediatamente logra hacerlo o cacha el error, inmediatamente cierra la base de datos, ¿no? Esto todo para que no haya errores posteriores más adelante. Esto es exactamente lo mismo, pero ahora con tiempo. Y esto es ahora para obtener el idioma. Igual, lo mismo, cerramos cursor y base de datos. Y para colocar el idioma. Esto no les he mostrado la interfaz de cómo se ve. Si gustan se los puedo enseñar una vez. Los dejo con una review de cómo se ve esta sección. La muerte. El camarón. La abuela. El cantante. Gendagutti, Vette, Vinicola, Nirunda, Vinicola, Gelagidi, Geu, Vigigi, Guppi, La tortilla de horno. El alacrán. El pescador. El cantante. Una vez que ya vieron el funcionamiento de la configuración de mi aplicación, se me olvidó comentarle algunas cosas. Tenemos predefinido que como valor mínimo para reproducir el audio es 3000 milisegundos, o serían 3 segundos específicamente. Esto se hizo así porque el valor mínimo que tenemos de un audio de nuestra aplicación son justamente 3 segundos. Y entonces, para evitar errores de que se traspase o se esté reproduciendo el sonido y no haya terminado y entonces inmediatamente pase al otro audio y se corte de alguna otra forma, se decidió abarcar esta cantidad de tiempo, así evitando este tipo de errores en específico, ¿no?
Bueno, ya les expliqué un poco de cómo es ¿cómo se llama? La persistencia de datos. Pasando a la sección del Navigation Drawer, es importante mencionar que, como ya vieron en mi aplicación, se aparece una nueva pantalla del lado derecho, del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces ahí se muestran 3 secciones. Es justamente esto cuando nos referimos al Navigation Drawer. Nos permiten movernos a través de fragmentos, a diferencia de botones que nos permitían poder movernos entre activities. Ahora se manejan como fragmentos. Se utilizan de la misma forma, sin embargo, tienen diferente, ¿cómo podría decirlo? Diferente forma de llamarlos, ¿no? Porque después de todo, un fragment es exactamente una activity, pero una activity es justamente un fragment. Es confuso de diluir o de explicar. Entonces aquí les voy a explicar un poco de cómo es que se implementó esta sección. Primero que nada, se tuvo que crear una clase para el manejo de estos fragmentos. Dice, actividad principal que contiene el menú de navegación y los fragmentos. El menú de navegación es justamente lo que les sucedió de la pestaña que aparece de izquierda a derecha. Se crean variables para el manejo de estas dos cosas, del menú y los fragmentos. En cuanto se crea esta pantalla o se van a llamar esta clase, lo primero que hacemos es configurar el toolbar. El toolbar es justamente esto que les aparece de izquierda a derecha. Se configura el drawer, abrir, cerrar menú. Estos son simplemente iconos. Se configura la navegación entre los views, menú de navegación, que sería justamente los 3 botones que tenemos, y determinamos qué fragmento mostrar según el ítem seleccionado. Entonces, en cuanto seleccionamos cualquiera de las 3 opciones que tenemos dentro de nuestra pantalla, inmediatamente nos debería de redirigir a cualquiera de estos fragmentos. Estos fragmentos son 3. Sería el fragmento home, en donde reproducimos las cartas, el fragmento tablas, que nos permite ver las tablas que tenemos, que ya se los mostré hace un momento, y el fragmento perfil, que es justamente la sección de la configuración como usuario queremos darle a nuestra aplicación. Como ven, simplemente nos redirigen a esos fragmentos. Cada uno de estos activities o fragmentos tienen su propia configuración a nivel de código. Por ejemplo, el fragmento de perfil fragment, podríamos ir al perfil fragment, que lo tenemos por aquí. Como ven, tiene su propio código. Esto es para el manejo de las configuraciones a nivel de base de datos. Por ejemplo, aquí se manda a llamar la base de datos, por aquí, configuración database helper, y luego tenemos de la configuración, ¿no? Aquí como se ve. Pero pues eso es para cada fragmento. Como les dije, cada fragmento tiene su propia clase. Donde está el último fragmento, tablas fragmento, en donde se puede adecuar a lo que queramos hacer con esa misma clase o ese mismo fragmento. Pero en sí el que controla toda esta actividad es el pantalla carga, que es donde se almacena todo, ¿no? Luego, si seleccionamos otro al que hayamos seleccionado en ese momento, simplemente se reemplaza por el nuevo que se seleccionó. Se cierra el drawer después de seleccionar. Y finalmente, por defecto, en un inicio siempre se va a mostrar el home fragment, en donde aparece nuestra aplicación principal. Pues bien, eso ha sido todo de mi parte en la explicación de cómo se logró implementar estas 2 nuevas funcionalidades, que sería la persistencia de datos utilizando SQLite y de cómo se implementó el Navigation Drawer. Realmente no fue un gran problema poder implementar el Navigation Drawer, sobre todo porque ya teníamos una versión inicial en el cual igual utilizábamos Navigation Drawer, simplemente que de una forma un tanto diferente, simplemente que ahora el Navigation Drawer anterior era en la parte inferior de la pantalla, y ahora se movió a un escondite. En cuanto se le da al botón de hamburguesa aparece el Navigation Drawer.
simplemente fue adaptar todo eso que ya teníamos a una sección que fuese a la izquierda de la pantalla. En cuanto al SQLite, creo que el mayor problema que llegué a tener fue sobre todo el manejo de versiones que teníamos respecto al SQLite, porque como bien les expliqué en un principio, cada vez que intentábamos crear un nuevo SQLite, a partir de que agregábamos otro dato, teníamos que cambiar la versión. Sin embargo, yo no sabía esto. Entonces siempre había choques en cuanto a versiones de SQLite. Entonces estaba ahí batallando el cómo saber qué error es el que tenía y qué error es el que tenía que corregir, ¿no? Pero sí, eso sería todo lo que se iba a implementar. Espero les haya gustado. Ya saben que cualquier sugerencia la pueden dejar en los comentarios. Gracias.